Entonces, ¿cómo es su nombre? María del Carmen García. ¿Qué edad García, tiene? García. ¿Edad? Ahorita nací en 1932, el 8 de 1932, diciembre. 8 de diciembre. En ese tiempo, pues, yo no conocía a mi mamá, porque yo nací y según me decían que mi mamá murió. Y yo quedé al lado de una tía, y se llamaba Úrsula. Y ella fue la que me crió, una hermana de mi papá. Y entonces resulta que hoy tuve muchas dificultades, pero éramos muy pobres, pero sin embargo, más o menos no me hacía falta el cariño de ellos. Y mi tía era casada, pero no tuvieron hijos, entonces a mí me quisieron como si hubiera una hija. Entonces ellos eran pobres, pero sí me dieron educación, porque había la escuela, y la escuela se llamaba Siberia, aquí de Tabio, Río Frío o Oriental. Y sector Cuatro Esquinas, o sea, el Trébol, que está ahorita. Ahí en eso era de por abajo, bajando por la de La Palma, bajando ahí, era la escuela. Y era una escuela, pues, no muy grande, pero sin embargo nos enseñaron mucho. Y la primera profesora que yo tuve se llamaba Emma García, o de García, porque no sé qué el apellido bien, pero mi esposo se llamaba Rito Antonio García, o sea que ella era de García, no sé cómo sería su apellido de ella. Entonces ahí estuvimos y la escuela de allá se comunicaba con la escuela de aquí de Antonio Nariño, y eran unas profesoras muy buenas, y llevaba 70 alumnos, eran 35 niños y 35 niñas, pero todos los días no estaban en junta todos los niños con nosotros, sino especialmente para el 20 de julio, el 7 de agosto, 12 de octubre, que se celebraban las fiestas, y para lo último, que era el final del año, cuando ya era el final del año, para tener todas las notas adecuadas con los muchachos y con las niñas. Entonces ahí resultaba que nos tenían a todos, pero entre ellos nos lidiaban a 70 muchachos para estudiar. Nuestro proceso de estudio fue muy difícil porque no se encontraban en el momento, la sola profesora era la que tenía opción de tener los libros para podernos copiar en un tablero que había con gis para escribir en las pizarras y con tiza para escribir en los tableros. Y ellos eran los únicos que manejaban los libros para podernos dar la lección, y nosotros nos tocaba copiar a través del tablero lo que pudiéramos copiar, porque nos tocaba a veces que las grandes llegaban muchas veces primero que nosotras, o a nosotros nos tocaba que nos mandaran a hacer otra cosa, las pequeñas, entonces nos llevaban media pizarra, y las grandes sí se llegaban con su pizarra completa. Pero era tan difícil para poder uno aprender porque se borraban las tareas muy fácil en las pizarras, o se nos perdían los gises. Había unas cositas larguitas que se llamaban gises. ¿Qué eran? Era así una barrita así de larga para poder escribir en la pizarra. Sí. Y luego se escribía como en blanco. Y entonces ahí, pues, todas las dificultades tuvimos, pero sí pudimos aprender. Y nos ponían no supimos cómo era ni primero, ni segundo, ni tercero, porque no nos daban libreta, sino nos daban simplemente al final del año un papelito, pero no los guardamos última hora. Entonces nos guiábamos, era por los libros, que los libros, por ejemplo, decían la cartilla primera, entonces adecuada a la cartilla primera, entrábamos a los 7 años, porque más antes no nos recibían. Y cuando salimos de la escuela, a los 12, porque más después no nos recibían y nos daban estudio más tampoco, porque no había colegios. Entonces resultó que el colegio que había únicamente era en Tabio, de un profesor Puertos, pero era un colegio privado allá para los que tuvieran harta plata, porque los que no teníamos no podíamos estudiar allá. Pero era un colegio pequeño,
Y entonces en las escuelas era donde estudiábamos y ahí aprendimos lo que sabíamos, pero muy buenos profesores porque nos enseñaron buena religión, buenos principios, nos enseñaron a sumar, a restar, a multiplicar, a contar los números hasta trillones, y nos enseñaron las tablas y todas las cosas, pues eran una unión entre todos los alumnos y no llevábamos discusión ni discriminación de ninguno. Y había unas muchachas que ya eran grandes, una se llamaba Emma, a otra se llamaba Soya Rosa, a otra se llamaba Cira, la otra se llamaba Ugolina, a otra se llamaba Cecilia, y así, eran de un grupo ya mayores, de más años. Entonces resulta que las estaban enseñando a coser, a una máquina que tenían que coser, a cortar y a coser los mismos uniformes de ellas. Entonces resulta que había en la parte de arriba donde estaba ahí la maestra enseñando, había una muñeca. Y resulta que Emma le provocó traer una niña pequeña que la tenían en la casa, y entonces resulta que la niña se enamoró de la muñeca y ella, por no que no la oyera llorar ni nada y le interrumpiera la clase, le bajó la muñeca y se la dio. Y entonces las otras le cubrieron a ella que para que se le jugara la muñeca, y la maestra no se dio cuenta. Al otro día se dio cuenta que habíamos presentado, nosotras las de menor curso, habíamos presentado las tareas y entonces nos dijo que por qué, que quién había cogido la muñeca, que no sé qué. Entonces una compañera de las grandes, entonces dijo que sí, que yo era la que había cogido la muñeca, que Carmen había cogido la muñeca. Y entonces me mandaron llamar a mi mamá allá, y yo, ¿de dónde sacaba la muñeca si yo no la tenía? Porque yo ni siquiera la había visto. Entonces ya me echaron la culpa a mí, que yo había sido, que no sé qué. Pues mi mamá pues me castigó en la casa porque yo que tenía que buscarlo. A ver si era cierto que yo no tenía muñeca. Y yo qué muñeca. Me llevó a la escuela, y en la escuela pues también ella, la profesora, me había castigado, y yo que no debía nada. Yo no debía nada. Entonces yo no quería volver a la escuela porque que yo qué muñeca, que dónde sacaba muñeca, yo no tenía nada. Y entonces resulta que al fin me hicieron volver a la escuela, y entonces a los largos meses o días apareció una muñeca entre una maleta de las compañeras de las grandes. Y entonces apareció la muñeca. Pero a mí, como me quitaban mis vueltas que me han dado, ¿no ves? Entonces siempre uno le queda recuerdo de pensar que uno no lo hizo, pero lo castigaron injustamente. Y así puede haber muchas personas así. Le he hecho una lavada con agua.